Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy el capítulo de hoy, que es el 8, va sobre la composición de una escena. Es muy importante poder situar a los personajes en el lugar correcto, el fondo con el matiz adecuado, con el desenfoque adecuado, usar las diagonales para expresar la continuidad de una escena, por ejemplo, o... ¿Qué te digo? El tipo de perspectiva a usar. Todo esto se ve en la composición, que es fundamental. Así que bueno, vamos a empezar con la composición en el capítulo número 8. Suscríbete si no lo estás, dale like, comparte, coméntame, que es importante, porque eso significa que no está cayendo en saco roto todo esto. Y nada, en la descripción del vídeo están los demás capítulos, hasta el 7. Así que nada, un abrazo muy fuerte. Bueno, la composición de una escena es donde situamos en esta a los personajes. A los personajes o al escenario. Entonces mucha gente suele dibujar en los márgenes de la escena. Por ejemplo, ponen aquí, no sé, no calculan bien y ponen aquí a una persona que a lo mejor sí, es un personaje secundario y a lo mejor aquí está bien. Pero tenemos que tener muy presente en encajar muy bien dónde va la acción principal. Si la acción principal tiene que ser visualmente atractiva, tiene que ser en el centro. Ha de ser en el centro. Los personajes en el centro. Otra cosa muy importante es que el fondo que diseñemos no rompa la silueta de los personajes. O sea, que los haga absolutamente visibles y que estén por encima de lo que sería el fondo. Imaginaros que esto es el fondo. Mucha gente comete el error de remarcar el fondo como si tuviera la misma importancia que los personajes que están en primer lugar. Esto es un error, porque confundes al espectador con el fondo. Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, haría esto para poner, yo que sé, ventanas y los marca o las pinta al mismo nivel que los personajes principales. Esto es un error, porque nosotros tenemos que visualizar la acción. Imaginaros, yo que sé, que están así como peleándose, ¿no? Se van a pelear. Es un ejemplo. Es fundamental que ellos estén claramente identificados por delante del escenario. Entonces yo aconsejaría que dejarais que la silueta de los personajes sobresalieran, aunque sea un poco, sobre el fondo. Y también imaginaros por lo que sea que yo tengo los personajes de nuevo y imaginaros, aquí tengo una ciudad que está por encima de ellos. Una ciudad. Supongamos que esto es una ciudad, ¿no? Que estos son los edificios, etcétera. Vale, yo puedo hacer esto siempre y cuando la ciudad esté ligeramente difuminada. Que sea muy tenue el color que yo vaya a aplicar o el lápiz que yo vaya a aplicar sobre la ciudad, porque de esa forma no va a interceder en la importancia de los personajes. Y a los personajes los marcaré mucho más que lo que tengo detrás. Esto es fundamental. Que se vea claramente que están por delante o sea, que están claramente delante de o sea, delante de la ciudad. Y también hay una cosa que a mí me gusta también hacer a veces, que es colocar, por ejemplo, todo lo que sea en la escena una diagonal. Es mucho más interesante que si yo pongo, yo qué sé, ¿qué te digo? Que si todo es plano, que si todo es horizontal. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, usar a un personaje grande así. Imaginaros que esto es, yo qué sé, un dragón, ¿no? Aunque no lo sea.
Imaginaros que esto es un dragón o un dinosaurio o lo que sea, y yo lo tengo así. Fijaros que esto da mucha acción y mucha riqueza a la escena, porque yo tendré, por ejemplo, aquí a mi guerrero, supongamos que es así, de feo, el hombre, con una espada. Esto hace un efecto óptico muy interesante en la escena, como también hace un efecto óptico interesante el hecho de que un plano, por ejemplo, o tenga muy bajo el horizonte. Imaginaros que aquí tengo a varios personajes o a dos personajes, seguimos con los dos personajes, en un contrapicado. ¿Qué es un contrapicado? La cámara desde aquí abajo, o sea, apuntando en esta dirección. Imaginaros que es así. Entonces tendríamos, voy a exagerarlo mucho para que se vea, tendríamos al personaje en esta pose. Le voy a poner un sombrero para que se vea aún más claro. Vamos a ponerle aquí, yo qué sé, un florinete. Un florín, yo qué sé. Es como si fuera un... El caso es que yo quiero que entendáis el concepto. Lo estamos viendo desde abajo. Esto es un contrapicado. Y aquí pondríamos, por ejemplo, pues lo mismo. O sea, si el plano es desde abajo, pues al otro tipo igual. Con la nariz, supongamos que es una nariz gorda. Y también con otro sombrero. Esta vez así como una especie de, como si fuera un... y con un cuerpo más grande. Es para que veáis lo que yo hablo. Un horizonte bajo. Imaginaos que aquí están las casas. Por poner un ejemplo. Aquí. Entonces tengo la acción muy determinada por el enfoque, que es desde abajo. Y el horizonte muy bajito. Esto suele ser muy atractivo. No es lo mismo poner un horizonte aquí abajo que aquí en medio. El horizonte aquí en medio suele ser aburrido. Pero bueno, no siempre. Y ahora y ahora lo voy a hacer al revés. Supongamos el horizonte queda aquí arriba. Pues también es interesante porque yo puedo jugar ahora con los personajes mostrándolos desde arriba. Seguimos con el espadachín este que me he inventado, así al tonto. Las piernas... Y este lo voy a poner también aquí, así, el tipo gordo. Le voy a poner un bigote. Las orejas así. Es para que tengáis una idea de lo que quiero contar. Y de que podemos usar la perspectiva en este caso pues para enfatizar con el horizonte aquí y bueno, si quiero poner aquí un fondo con casas, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? En ningún caso el horizonte o el fondo está intercediendo con la acción principal. ¿Vale? Luego, por ejemplo, hay otro tipo de... si yo lo que quiero es realzar mucho en la escena, como siempre, los personajes a mí me gusta hacerlos en el centro, o por lo menos los que son más importantes en el centro.
y hacer que el fondo, por ejemplo, los árboles, yo no voy a poner árboles aquí encima de sus cabezas, pondré árboles, por ejemplo, aquí. Siempre haciendo que la acción principal tenga relevancia sobre el fondo. Y si tengo fondo, como he dicho antes, difuminarlo hasta el punto de que ellos sean lo principal que el ojo ve. Todo esto es muy importante. Luego podemos tener, por supuesto, los primeros planos para enfatizar, pues eso, yo que sé, que este personaje tiene así un enfado monumental y está tratando de explicar al otro que su idea es la mejor, ¿no? Por ejemplo. Típica pose de enfado. Y el otro aquí como, vale, lo que tú digas, así un poco amedrentado. Y bueno, el fondo iría por aquí atrás. O bien, como digo, si está ocupando toda la escena al fondo, que haya aquí un edificio grande, pues eso, el edificio mucho más difuminado que los personajes que hay enfrente. La composición es muy importante. Yo no puedo poner aquí el personaje aquí y entrando en el corte de plano sin ningún tipo de motivo. Tengo que tener muy claro el enfoque de la escena. Así que nada, bueno, espero que os haya servido. Coméntame si tienes alguna sugerencia. En la descripción están los 7 capítulos restantes. Compártelo, dale like y suscríbete si no lo estás. Muchísimas gracias.